Bien, está grabando. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Primero que nada, vamos a ver entonces el acitilio, fecha de parcial, que tantos dolores de cabeza les dio a ustedes. No sé por qué, pero bueno, les dio. Acá tenemos la encuesta. Hasta el momento votaron 77 personas, pero podemos considerarla cerrada, ganado el día martes con apenas un 56% de los votos. Sobre el total, y entonces vamos a tomar el parcial el día martes. Acá tienen los resultados, consideramos esos resultados ya cerrados. Bien, entonces en relación con esto, mañana, pasado, en fin, en el curso de la semana van a estar recibiendo algunas indicaciones sobre cómo va a ser el parcial y la bibliografía obligatoria que ustedes tienen que leer para el parcial. Recuerden lo que yo ya les señalé, es decir, que el parcial va a ser sincrónico y que van a tener un lapso determinado para resolver el parcial. 2 horas, de 7 a 9, es decir, va a haber una asignación en Edmodo que ustedes deberán responder en ese lapso. A las 9 se cierra, y si ustedes no devolvieron el archivo con las respuestas, bueno, van a tener que empezar a lloriquear, a hablar con los ayudantes, con Claudia Cossack, con Marcela Gropo, para que les acepten el parcial fuera de término. Traten de que eso no suceda porque, si bien se puede hacer, siempre es mejor evitarlo. Es decir, hay que dejar el llanto para cosas que realmente valgan la pena. Por supuesto, quienes no pueden asistir a la primera evaluación parcial, ya lo saben, tienen opción a un recuperatorio. Les vamos ese mismo día informar cuál va a ser la fecha de recuperación del parcial con otros temas. Quienes no estén aprobados en el primer parcial también van a tener opción de recuperatorio, dado que así es la reglamentación en la facultad. No así con los parciales domiciliarios, que tienen otra característica, ¿no? Recuerden lo que dijimos, los parciales son progresivamente integradores, de modo que esperamos que lo que ustedes vayan leyendo lo puedan incorporar luego más más adelante en el curso, y por lo tanto también más adelante en las evaluaciones. Voy a dejar de compartir, creo que no lo había hecho. Listo. Bien. ¿Preguntas entonces sobre esto que tengan todavía? Sí, ¿se me escucha? Se oye perfectamente. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el cronograma si tenemos el parcial un martes? Yo ya lo dije eso, los temas quedan dados de esa semana y la reunión, o sea, la discusión de los temas correspondientes a esa semana pasan a la semana siguiente junto con los temas de esa semana. ¿Sí? Pero eso yo se los había escrito. O sea, no, Sí, no me había quedado claro, perdón, gracias. digo, en todo caso habrá una discusión un poco más apretada de los temas, pero los temas quedan dados, ¿sí? Dado que, digo, podríamos haber optado, si hubiéramos querido, por sacar un tema, pero me pareció que ya bastante poco estamos viendo como para sacar algún tema. En todo caso, aprovechen estos tiempos muertos que tienen. Por lo pronto, entre la última reunión y esta han pasado 15 días, como para ir adelantando las lecturas, ¿no? Las lecturas largas que tienen: El nombre de la rosa, El loro de Flaubert, Por el camino de Swann. Bueno, América ya la están viendo en algunos prácticos, no me acuerdo qué otra novela tienen en prácticos, pero en todo caso esas lecturas largas vayan adelantándolas. Bien, para hoy entonces teníamos que discutir de lo que habían recibido bajo el título El archivo y lo viviente, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y en relación con eso, bueno, ahí habíamos visto, o por lo menos les habíamos pedido que leyeran, por un lado, el texto que a nosotros nos gusta mucho, sobre todo porque nosotros lo encontramos, de Baldassare Bonifacio, de Archivis,
de Arkiwis, ya que vamos a hacer restitutos, de Arkiwis, y el orden del discurso de Foucault, y además les habíamos pedido que leyeran un pequeño texto sobre la Biblioteca Roja, que vieran el video correspondiente a esa experiencia artística, que hojearan por lo menos el libro, la Biblioteca Roja, brevísima relación de la destrucción de los libros, como para bueno, estar un poco más en contacto con lo que significó eso, y sobre todo les había pedido que respondieran algunas preguntas, ¿no? Para incentivar de alguna manera un poco las intervenciones de ustedes, para que no sea todo tan monológico y tan aburrido. Yo le había puesto como título a esta reunión sincrónica posmemoria y anarchivo. Un poco porque de alguna manera son estas nociones que estamos discutiendo en este tramo del programa, y que naturalmente corresponde ponerlas a circular con otras que ya hemos expuesto previamente, tales como modernidad y posmodernidad, archivo, ratio archivística, gubernamentabilidad, colección, serie o vida. Sobre el archivo y anarchivismo algo ya dijimos, pero nos falta tal vez lo principal, que es una genealogía de esta palabra, una historia de esta palabra. Hasta donde yo sé, y no sé mucho, sobre todo no sé mucho de a quien voy a mencionar, el primero que pronuncia esta palabra es Derrida en Mal de Archivo, en una conferencia de 1994, que da en Londres y que luego se publica en 1995. En Mal de Archivo, Derrida dice una vez anarchivar, otra vez anarchivismo y una vez anarchivo. El anarchivo, y esto es cita, el anarchivo, escribe Derrida en Mal de Archivo, en resumen, es la posibilidad de matar a aquello mismo, sea cual sea su nombre, que porta la ley en su tradición. El arconte del archivo, la tabla, lo que porta la tabla, y quien porta la tabla, los subjecti, el soporte y el sujeto de la ley. Las razones por las cuales a mí se me dificulta leer a Derrida están bien claras en este párrafo, ¿no? Y quien porta la tabla, los subjecti, el soporte y el sujeto de la ley, es ya algo que me empieza a irritar. Y en Derrida, si uno continúa leyendo las frases, esa irritación solo puede ir creciendo. Nunca se detiene. Esos juegos de palabras a mí me sacan de quicio. Pero en todo caso, corresponde, por ser justos y porque somos estudiosos, corresponde no ignorar a Derrida en este contexto. En todo caso, fíjense que Derrida está en Mal de Archivo relacionando esta palabra, o sea, sin darse cuenta en realidad de lo que está introduciendo, de la noción que está introduciendo, cosa que a Derrida le pasó varias veces, introduce esta noción ligándola a la pulsión de muerte. Y naturalmente lo que nosotros estamos señalando a propósito del anarchivo, del anarchivismo, no tiene nada que ver con esto, sino que más bien hemos desarrollado la palabra a partir de otras entradas bibliográficas que privilegian más la relación del anarchivismo con la vida. Tal el caso de lo que ustedes tuvieron que analizar o por lo menos leer y pensar para hoy en relación con la Biblioteca Roja. En todo caso, fíjense que la referencia nos importa, a la referencia Mal de Archivo, nos importa porque está en el borde todavía interior del siglo XX o en el posfacio del siglo XX, como quieran llamarlo. Digo, no es una noción postmilenarista, sino que es una noción ubicada exactamente en ese borde interior del siglo todavía. O sea que el archivismo, en algún sentido, es un efecto de lo que el siglo todavía podía pensar. Luego está la posmemoria. ¿Qué les parece que podrá querer decir posmemoria? No se pueden equivocar, digo, no hay en este momento, digo, en relación con esto, posibilidad de error. ¿No? ¿Nadie quiere arriesgar nada? Puede ser como... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Quién Como el habla? fin... Lalia.
Ayla. Laila, sí, Laila. Sí. Posmemoria como fin de la memoria, como que se está pensando, sí, algo así, después de la No, memoria. no, no, no. O sea, estoy diciendo que sí, como me parece digo, que era interesante que efectivamente lo señalabas, porque acordate lo que dijimos la vez pasada a propósito de posmodernidad. La posmodernidad no es totalmente el fin de la modernidad, sino que todavía hay una melancolía por aquello que todavía resuena, ¿no? Es Sí, decir, somos posmodernos porque de alguna manera tenemos una relación, si querés, distante con la modernidad, pero una relación melancólica con la posmodernidad. Del mismo modo que los postestructuralistas lo son porque en algún punto su infancia fue estructuralista. ¿Sí? Con los estudios de posmemoria sucede un poco lo mismo. Entonces, quienes hablan de posmemoria, en los estudios de posmemoria, básicamente usan esta noción que, insisto, es una noción completamente provisional y que no supone ningún tipo de dogmatismo en relación con ella. Pero en todo caso, la posmemoria describe la relación, después le paso la referencia de donde estoy tomando la cita, la relación de la segunda generación de aquellos que han tenido experiencias a menudo traumáticas, experiencias que precedieron a su nacimiento, pero que sin embargo le fueron transmitidas tan profundamente que parece constituir recuerdos por derecho propio, ¿no? Es decir, habría, por lo tanto, una posmemoria que es desempeñada por aquellos que no vivieron de manera directa el trauma histórico, sea este, por ejemplo, el Holocausto, estas cosas han sido naturalmente pensadas en relación con el Holocausto, o la dictadura, los desaparecidos, el exilio, etcétera, en el caso argentino, no lo vivieron directamente, pero, sin embargo, han desarrollado en relación con eso un dispositivo de memoria que en algún sentido hace propios esos recuerdos que no les pertenecen directamente. Entonces, eso sería la posmemoria, algo que en algún sentido funciona como la memoria, pero no a partir de la experiencia directa, sino a través de una recuperación por la vía, si quieren, de un ejercicio estético, por la vía de una indagación de tipo testimonial o lo que fuere. Por lo general, señalan los estudiosos de la posmemoria, la generación de la posmemoria depende de la fotografía o de la imagen en movimiento como medio principal para la transmisión transgeneracional del trauma. Dado que no tienen sus propias imágenes, ¿no? Tienen que recurrir a imágenes ya producidas, hacer algo con ellas, para efectivamente poder seguir transmitiendo algo en relación con aquello que es contenido particular de ese ejercicio de memoria. Con lo cual, lo que vemos es que esa generación de la posmemoria, de alguna manera, es una generación que necesariamente va a recurrir al archivo, que necesariamente va a recurrir a algo que tiene que ver con intervenciones en el presente, pero intervenciones de archivo propiamente. No sé si se entiende esto, Laila, ¿sí? Y el resto. Entonces, lo que vamos a subrayar, y lo vamos a retomar naturalmente en la clase próxima, es que se trata de una segunda vez, ¿sí? Se visita por segunda vez, se revisita el lugar del trauma histórico, se revisan los acontecimientos ligados con ese trauma desde una perspectiva que encuentra precisamente en la repetición y en la diferencia asociada con la repetición su potencia. Entonces, no se trata de olvidar, sino de todo lo contrario. Pero para no olvidar, lo que hace falta es ese juego de diferencia y repetición. Es lo que esperábamos nosotros que notaran ustedes en esa experiencia que podemos llamar anarchivística de la Biblioteca Roja o brevísima relación de la destrucción de los libros. Esa lectura o ese ejercicio de comprensión que les propusimos al final de esta clase sobre el archivo y lo viviente. Si elegimos esta performance, estos textos, en fin, estas imágenes, es por la comodidad pedagógica que tienen. Quiero decir, la mayoría de ustedes, digamos, tienen precisamente, pueden considerarse como formando parte de la generación de la posmemoria, en el sentido que conocen los acontecimientos a los que se refiere el video, el libro, etcétera, y aunque no se trate de un acontecimiento de discurso asignable al siglo XX, porque son cosas producidas antes de ayer, de todos modos hablan de cosas que efectivamente sucedieron en el siglo XX y por lo tanto nos sirven para pensar la articulación entre el archivo, lo viviente
el libro y la vida, pero sobre todo entre la biblioteca, el saber, el poder, etcétera, 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 etcétera. Yo decía, alguien levantó la mano y era yo mismo. Bien. Vieron que el libro, si pudieron hojearlo, el libro se llama La Biblioteca Roja, brevísima relación de la destrucción de los libros. ¿A qué suena o qué resuena en ese título? Al texto de Fray Bartolomé de las Casas. Está hablando MG Payel. Sí, Guadalupe. Sí. Guadalupe. Les pedí, pónganse los nombres, porque así yo puedo identificarlos y poder, digo, no es muy importante, pero en todo caso siempre es más simpático poder decirles el nombre. Sí, Guadalupe. ¿Qué sabemos del libro de Bartolomé de las Casas? Es una relación, una carta, una descarga que escribe este religioso denunciando las torturas y los maltratos y las matanzas que se habían llevado a cabo en América de los pueblos aborígenes. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, esto está bien, está perfecto lo que acabas de decir, no es que, digo, pero en todo caso, yo al decir qué más es porque me permite a mí introducir tal vez una cuestión de método. Cuando tengan una pista de intertextualidad como esta, tienen que seguir hasta sus últimas consecuencias, ¿sí? Es decir, tienen que ver a dónde llegan. Lo que pregunto ahora es, ¿en qué sentido esa relación de intertextualidad podemos ver que funciona productivamente en relación con lo que ustedes leyeron o vieron en el video y en el texto? Bueno, Sí, en principio creo que posterior, ¿o no? Que retoma ¿Cómo, con la arqueología posterior, que retoma los restos que quedaron de esas civilizaciones, de la misma manera que acá quedan los restos de estos libros, ¿no? ¿Vos, Carolina, querías agregar algo? ¿Se escucha? Sí, se oye, Carolina. Esta cuestión de que arqueológica de recuperar los restos de esas civilizaciones es el mismo ejercicio que se hace sobre la Biblioteca Roja, ¿no? Bien. Y Magdalena, ¿vos también estabas con el micrófono abierto porque querés decir algo o había quedado abierto de antes? Yo pensaba que en realidad son dos textos que de alguna forma funcionan como textos de denuncia, que son de... ¡Ay, el tuco! Perdón, los quehaceres domésticos. No, por favor. No, Gracias, perdón. no es mi hija. Envidia. Debe haber olorcito rico, por eso salió tan contenta. No, perdón, volviendo al tema, que son textos que de alguna manera denuncian desde una voz distinta a los archivos Bueno, perdimos a archivos permitidos, los archivos hegemónicos, bueno, una denuncia de una desaparición. ¿El resto, algo que quiera agregar el resto? ¿Nada más fuerte que esto? Sí, hay denuncia, de acuerdo, en los dos casos. Sí, uno podría pensar, se trata de relacionarse con un trauma, como decíamos antes, hay un trauma, y hay acá en relación con ese trauma la necesidad de sostener el valor del trauma de alguna manera. Fíjense que Bartolomé de las Casas en este punto no es una persona que ha participado de los acontecimientos de los que habla. Él fue comendador en las Indias, él fue comendador en América antes de convertirse en fraile dominico, es decir, que él hizo la experiencia que está denunciando. Él, en algún sentido, sabe de qué está hablando porque él hizo aquello que luego va a denunciar. Es como un arrepentido, podríamos decir, ¿no? Entonces, escribe con gran conocimiento de causa de primera mano, en este punto, aquello que él considera la destrucción de las Indias, que es básicamente, como señalaba, bueno, Carolina o Magdalena, yo no me acuerdo, la catástrofe demográfica que condujo a la desaparición de comunidades como los taínos, los guanahatabeyes y los caribes, ¿sí?
es decir, la destrucción total de formas de vida. Eso, como decimos, sería la relación la brevísima relación de Bartolomé Las Casas, y tenemos ahora otra brevísima relación, hecha ahora ya desde un segundo, como decíamos, de una segunda instancia de memoria. No son aquellos que participaron, no son aquellos que sufrieron directamente el trauma, sino sus hijos, amigos de sus hijos, el equipo de antropólogos forenses, etcétera, etcétera, que de alguna manera tienen un objetivo similar, pero donde lo que se ve es la torsión precisamente entre una cosa y la otra, ¿sí? La distancia entre una intervención y la otra. Hasta ahí todo bien, perfecto. ¿Qué más? También, perdón, ¿qué tal? Se me ocurre que quizás el género de la relación, en el sentido de que la relación se solía escribir como género, dirigida a la autoridad, digamos, ya sea virreinal o monárquica, se archiva dentro de, sería digamos, el género está dirigido hacia la autoridad archivante, el poder arcóntico, y de algún modo también frente a las políticas de la posmemoria que surgieron en la Argentina, de algún modo también el documental y el texto de la Biblioteca Roja, como relación de algún modo también se estarían archivando dentro de lo que vendría a ser estas políticas de posmemoria, porque se leen en la primera página, digamos, del libro que es producto de una beca del Ministerio de Cultura incluso, ¿no? Entonces, ahí uno puede reconocer de algún modo, bueno, precisamente la posibilidad de ser enunciado, o sea, digamos, las condiciones de producción arqueológicas del propio video, ¿no? Como... Muy bien, está muy bien, Ignacio, lo que estás señalando. Sobre todo voy a subrayar apenas en lo que dijiste, esto de que la relación de las casas es una relación dirigida al soberano. Es decir, que en realidad es una relación que le dice, porque bueno, saben que una de las cosas sobre las cuales la relación de las casas ataca fundamentalmente, es decir, uno de los ejes de debate que tiene de las casas es el requerimiento de 1512, es decir, el requerimiento de 1512 es la ley soberana que mandaba y que caracterizaba cómo debía ser la evangelización. La evangelización era naturalmente obligatoria, pero sobre todo compulsiva, es decir, aquel que no aceptara la evangelización era, por lo tanto, condenado a la hoguera, a la muerte, a lo que fuere. Entonces, lo que de las casas le dice, bueno, en este caso Felipe II, el hijo de Carlos V, lo que le dice al que va a ser el rey, o lo que le pregunta, lo que le pide que reflexione es cómo es legítimo gobernar, ¿no? Entonces, se plantea ahí un problema naturalmente biopolítico, porque se trata de describir una catástrofe demográfica, pero al mismo tiempo se plantea un problema de gubernamentabilidad. ¿Cómo es legítimo gobernar? Lo que ustedes leyeron luego, la experiencia, la Biblioteca Roja, ¿cuándo es que suceden los acontecimientos en los que se basa esta no sé, performance o esta obra de arte conceptual o lo que fuere? 2017. En el 75. Del 75, a eso me refería. Es decir, está hablando, en el 75 suceden acontecimientos, es decir, todavía en un orden democrático surge esta pregunta de cómo es legítimo gobernar. ¿Sí? No se trata ya entonces de volver una indagación respecto de la dictadura, sino básicamente del orden democrático, si quiere, del orden político considerado legítimo. Ahora bien, ¿es legítimo lo que sucedía en esa democracia que obligaba a las personas a exiliarse, a enterrar sus bibliotecas por miedo a ser perseguidos por lo que leían, o como en el otro video que pueden no haber visto porque de todos modos tampoco es bueno, pero que plantea un caso similar, emparedar libros para salvarse de la persecución? O sea, lo que tienen ahí, por lo tanto, es una manera de interrogar al poder o de dirigirse al poder para
para de alguna manera plantearse las preguntas a propósito de la gubernamentabilidad. Piense que lo que nosotros planteábamos, pero lo que yo por lo menos les sugerí que lean en el texto de Baldassare Bonifacio, hay otras cosas, pero en todo caso lo que me parecía más interesante era que ahí también se estaba planteando ese problema de la gubernamentabilidad, donde Baldassare Bonifacio dice: dejemos de gobernar a partir del capricho soberano, dejemos de gobernar, por lo tanto, a partir del terrorismo de Estado, ¿no? Cuando hay un soberano caprichoso, o sea, Calígula, Luis XV o cualquiera de ellos, obviamente lo que cunde es el terror. Yo no sé en qué momento ni cuándo el soberano va a determinar que yo muera. Del mismo modo, ¿no? Del mismo modo que se plantea en la Biblioteca Roja, sería también una interrogación de este Estado, que es ya un Estado terrorista. ¿Sí? La democracia del 75 se presentaba ya como un Estado terrorista. Bien. Entonces, esa relación con el poder y la idea de que efectivamente eso documentado debería servir precisamente para poder reconstruir el campo, como bien señalaba Ignacio, el campo de lo que se está discutiendo en el momento, ya sea en el 1500 y pico o en el 1600 y pico, esos textos que estábamos evocando, o ya sea en este caso particular en 1975 o en 2017 si tomamos esa revisita, ¿no? Esa segunda vez de la cual hablábamos al comienzo de esta reunión. ¿Se entiende por dónde voy? Más o menos hacia dónde voy. Sí, Es decir... y sí. también la importancia de los archivos, porque... Alejandra, sí. Alejandra, sí. Los archivos, ahí cuando se habla de las torres para proteger de las inundaciones o del fuego, se habla mucho de eso, de los archivos. Y bueno, y enterrar una biblioteca también es, además, saber de antemano que ahí no van a buscar. O sea, que no encontraron porque estuvo 42 años esa biblioteca enterrada. Yo prácticamente soy coetánea de esa época. Y no bueno. se dice, Alejandra, eso, no, a nadie le interesa. No, pero uno lo vivencia. Yo me acuerdo que mi papá enterró con un plástico una máquina de escribir Remington, o sea que era una cosa que se veía mucho, se nos cuidaba bastante, no prestar la letra, a ver cómo lo iban a usar, un montón de cosas. Así que me movilizó bastante el video y el escrito que lo explica perfecto, y entonces lo relacioné con el otro texto que tiene bastantes palabras difíciles, pero vi que apuntaba lo mismo del archivo, de la importancia y de saber, no sé por qué motivo ahí no iban a buscar o no iban a encontrar. Quizás se quedaron mucho en la superficialidad, ¿no? Lo que se llamaba, porque ambos se llamaban enemigos, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Y bueno, eso es a mí lo que me movilizó. No sé, y lo asocié también con la entrevista con Groys, ¿no? Lo del museo, ¿no? Y de que realmente es como que está bueno marearse, aparte nos pasa un poco con el Edmodo, que tenés mucha información, como dice esa entrevista, y Groy decía que estaba bueno eso de marearse y que uno no esté tan estructurado en saber lo que busca, porque si uno sabe lo que busca, está como armado, ¿no? Qué sé yo. Bueno, Benjamin, a quien ustedes le dijeron y a quien vamos a llegar ahora en un instante, tiene una frase muy hermosa que es la mejor manera de conocer una ciudad es perderse en ella, de modo que uno diría la mejor manera de conocer un archivo es perderse en él, que naturalmente es algo que Borges desarrolla también hasta el hartazgo, a quien leeremos creo que no sé cuándo, dentro de 2 semanas. Sí, yo Pero, lo relacioné porque realmente es mucha información diferente, toda atractiva, porque hay de todo, las revistas, los artículos y todo,
y lo asocié con lo del archivo y lo asocié con la entrevista con Groys. Perfecto. Lo último, entonces, que quisiera preguntarle sobre esta relación intertextual entre De las Casas y la Biblioteca Roja, es directamente puesto un título, no se tuviera un pizarrón, digo, brevísima destrucción de las Indias, brevísima destrucción de los libros, brevísima relación de la destrucción de las Indias, brevísima destrucción de la... Entonces, los indios, perdón, las Indias y los libros están en una relación, ¿no?, completa, de equivalencia total. Esto significa que este experimento que ustedes leyeron plantea una equivalencia total y absoluta entre el libro y lo viviente. Un poco en la línea de lo que nosotros hemos charlado, pero tal vez extremándolo, ¿no? Entonces, ustedes vieron que hay muchas frases, y yo me detuve en preguntarles cosas sobre ellas a propósito de la vida del libro, como si el libro fuera un ser viviente. Entonces, vamos a las preguntas que yo les había hecho, a ver qué pudieron encontrar en ello. Lo primero era el epígrafe de Benjamin en el artículo de Ana Sánchez. El epígrafe dice, lo recuerdo, la memoria es el medio de lo vivido, al igual que la tierra viene a ser el medio en que las viejas ciudades están sepultadas. Y quien quiera acercarse a lo que es su pasado sepultado, tiene que comportarse como un hombre que excava. Este es el epígrafe que pone Ana Sánchez a su texto. ¿Y con qué lo relacionarían ustedes? ¿O qué han leído de Benjamin similar a esto? En Prácticos, para más datos. En un artículo de 1933 de Benjamin, para más datos, que tiene un título que son dos palabras unidas por una conjunción. Experiencia y pobreza. Sí, ¿cómo empieza Experiencia y Pobreza? Dice, en nuestros libros de cuento está la fábula del anciano que en su lecho de muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un tesoro escondido. Solo tienen que cavar. Cavaron, pero ni rastro del tesoro. Viejo de mierda. ¿Prosigo? Sí, claro. Ok. Sin embargo, cuando llega el otoño, la viña aporta como ninguna otra en toda la región. Entonces se dan cuenta que de que el padre les negó una experiencia. Les legó una experiencia. La bendición no está en el oro, sino en la laboriosidad. Perfecto, hasta ahí. No, ahí vemos que efectivamente esto es muy benjaminiano, el experimento es muy benjaminiano, en el sentido que señala el valor del cavar, el valor de la búsqueda en sí misma, ¿sí? No hay ningún tesoro, salvo la experiencia de haber cavado. No hay, básicamente, no se va a encontrar ninguna cosa, ¿no? Sino que hacerlo es el ejercicio de, en algún sentido, repetir el acontecimiento, pero esta vez desde el final, en algún sentido es lo que va a permitir el futuro, porque de lo que se trata acá es que finalmente la tierra removida va a permitir que la viña sea mejor. Es decir, en términos de una teoría de la historia, básicamente de una teoría de la historia atada a la experiencia, que es una cosa que Benjamin hace, ¿no? En prácticamente todos los textos van a encontrar un principio de articulación de esas dos cosas. De lo que se trata precisamente es de hacer la experiencia. Entonces, lo que hace este experimento es la experiencia que hicieron los padres antes por primera vez, pero ahora la repiten, la hacen por segunda vez, desenterrando lo que aquellos habían enterrado. Y entonces ahí no van a encontrar, insisto, y probablemente lo que encuentren es trivial, lo que encuentren es lo que todo el mundo sabe que se leía en la década del 70. Digo, los mismos libros que tengo yo y que se salvaron porque yo era muy chico y los había comprado en lote a mi primo que sí fue desaparecido, en fin, cosas por el estilo. Pero quiero decir, no hay, mirá lo que se leía en los 70. Lo que se leía en los 70 es obvio y de hecho una de las preguntas que yo les hacía comparar esas fichas, ¿no? Que hacen los antropólogos forenses con la experiencia, ahí se ve la distancia. Finalmente leer la ficha es la verdad que no tiene ninguna gracia, no sirve para nada. Lo que sí
tiene en todo caso gracia, y uno puede hablar de ello, es de esa segunda vez de repetir la experiencia para encontrar en esa repetición el valor del acontecimiento de discurso, ¿sí? Entonces el sentido está en el hacer, en la experiencia misma. Como decíamos, lo que se da, y esto habría que discutirlo, es una identificación entre el libro y la vida muy radical, ¿no? De carácter muy radical. El libro es la vida es el libro. Esperen que tengo que abrir el libro yo ahora porque me olvidé de hacerlo antes, preocupado como estaba por las banalidades de compartir el sonido. Pero en todo caso, bueno, para ver la segunda pregunta, la que se refería, ustedes lo tendrán seguramente, me lo dicen, lo de Iliana Diegues, la pregunta 5 referida a lo de Iliana Diegues, que efectivamente está referida de manera directa. Esperen que voy a abrir las carpetas para buscar la clase y poder abrirla. Discúlpenme. Esta es. La foto de Piaget es genial, ¿no? No la comentamos, pero es muy linda esa idea de que el más grande pedagogo del siglo XX, uno de los más grandes pedagogos del siglo XX, es ese señor que vivía entre basura. Me parece como, ¿no? Como si hay que hablar de archivismo, esa foto lo dice todo. Bien, acá estoy en la clase. Entonces, la pregunta 5 les decía, en el libro, la Biblioteca Roja, Relación de Destrucción de los Libros, está el epígrafe: buscar o investigar no es de ningún modo iluminar, es una travesía en las sombras, una exposición de contraluces, un correr de velos, un espejismo, una ficción. Es apenas la nostalgia de un cuerpo y su desesperada imaginación. Investigar será siempre la invención de un relato, el insistente rodeo de una imagen que vemos aparecer y que intempestivamente se desvanece. Donde lo que ven es ese juego entre dos, digamos, momentos del acontecimiento, y sobre todo, subrayo, la idea de nostalgia, la nostalgia de un cuerpo, la nostalgia de algo que pasó, la nostalgia, por lo tanto, de algo que merece ser recuperado a través de una experiencia, que no es una experiencia, como decíamos, de memoria, sino en este caso de postmemoria, ¿sí? Bien. Perdón, Daniel, hay algo interesante también en... María. Sí, ¿qué tal? Sí. Respecto a este epígrafe, conectándolo con la idea anterior de enterrar y desenterrar, etcétera, esta resignificación del sentido que tiene para ellos, que buscaban una biblioteca, pero esos libros ya no tenían el mismo sentido que habían tenido para sus padres, porque justamente es esta... No es una circularidad, es como que se va regenerando la biblioteca en sí y las lecturas en sí, o sea, la experiencia de ellos respecto a esos textos es totalmente distinta a la que tuvieron sus padres en ese momento, ¿no? Uh-huh. Como hablo respecto a esto, respecto al carácter vivo del texto en sí. Sí. Pero de todos modos, fíjense que para que esa diferencia surja tiene que haber una repetición. Es decir, que hay un juego entre diferencia y repetición que me parece importante subrayar, ¿sí? Y ustedes van a ver que ese tipo de... Cuando vean Brecht, por ejemplo, van a ver... Ven Brecht, ¿verdad? O me estoy equivocando. ¿Quieren Brecht en el programa este año? Digan que sí. ¿Hay algún docente? Se fueron todos. Sí, Daniel. Muy bien, Marcela, gracias. Pensé que me habían abandonado. Tienden a abandonarme mucho, ¿saben? Pero bueno, yo estoy mayor, soy como el abuelo que dejan ahí tirado y se van de joda. Bien. Entonces, cuando vean Brecht van a ver que efectivamente ese juego entre diferencia y repetición en Brecht es muy importante, ¿no? Sobre todo en relación con la recuperación, que para Brecht es fundamental, de sostener, ¿no? Sostener el acontecimiento del cual se habla en términos de provocar una reacción en el espectador. Bien. Entonces, la tercera pregunta que les había
dicho, bueno, no, la segunda, que era sobre el texto viviente. ¿Qué opinan ustedes sobre esta... Daniel, perdón. Sí, esperate, que termino con la pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre esta identificación extrema, total, entre el texto y lo viviente? ¿Les parece legítima? ¿Qué pueden decir de ella? ¿Interesante, no interesante? En fin. Bueno, ¿quién estaba tratando de hablar? Sí, yo quería decir algo. Florencia. Hay como algo de lo afectivo, ¿no? En esa relación de lo viviente, en el sentido de el valor, digamos, que esa experiencia de lectura con ese libro le da, digamos, a los lectores, como que lo asocié, digamos, por ese lado, digamos, esta cuestión de que, pero también con una cuestión también de lo material, o sea, de una metáfora entre el cuerpo del ser humano y cómo va transitando por las etapas, desde que es joven hasta que es más anciano, y cómo se ve eso en el propio cuerpo, en los libros cuando pasa el tiempo y se deterioran las páginas, las portadas, como que hay un ejercicio de conexiones a través de esta metáfora, ¿no? Me parece. Está bien, pero en todo caso, fíjense que sigamos con esto. Más adelante yo les hacía otra pregunta. Entonces, te sigo preguntando a vos, Florencia. Todos los libros que existen, la pregunta 7, todos los libros que existen acabarán desapareciendo. De ahí que incluya a los libros en la categoría de criaturas vivas, se escucha en el video, crecen, se reproducen, mueren. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿cómo se reproduce un libro? Florencia, ¿vos estabas hablando? Lo lamento, ahora tenés que contestar. No hagas trampas. Flor, estás muteada. Pablo, bueno, no sé quién habla. No, es que no anda la computadora, parece, o sea, me desmuteé y se volvió a mutear. Sinceramente no tengo una respuesta preparada, pero podría pensar algo, digamos. Nadie puede tener una respuesta preparada para eso. Sí, a ver, Pablo. Bueno, se me ocurre. Un libro se reproduce en las traducciones, imagino, y en las relecturas. Me parece que es una posibilidad. Sin haberlo pensado mucho, pero... No, está perfecto. O sea, tampoco hay que pensar demasiado y sobre todo, digo, estamos en un dominio completamente metafórico, pero bueno, así como les digo, cuando encuentren un dato intertextual, desarrollo nuestras últimas consecuencias. Cuando vean que hay una metáfora, tienen que desmontar esa metáfora también hasta las últimas consecuencias. Entonces, evidentemente, en un libro no se puede pensar como asociado a la reproducción sexuada, sino que más bien la reproducción en el libro tendría que pasar por otro lado. Como bien señala Pablo, la traducción. Ahora bien, la traducción es una forma de leer. Releer, podríamos sencillamente tachar y dejar leer. Digamos que la lectura es aquello que permite que el libro se reproduzca, que el libro de alguna manera se sobreviva a sí mismo y pase de una generación a la otra. Con lo cual, rescatar los libros de una biblioteca no significa tanto rescatar el contenido, digamos, semántico de cada uno de esos libros, sino del significado de esa biblioteca como un conjunto de lecturas, como una serie. Y en este punto parece, quien hablaba de la afectividad recién, bueno, Florencia, vos, la afectividad en el sentido de yo soy aquello que he leído, mi padre fue aquello que ha leído, mi madre fue aquello que ha leído, con lo cual, de alguna manera, uno podría, sin extremar tanto la metáfora, decir que una vida lectora, sobre todo, se sostiene en aquellos libros que ha leído. Con lo cual, cuando nosotros decíamos antes, en un libro sobrevive la conciencia de aquel que lo ha escrito, también tenemos que pensar que en un libro también, como señala Pablo, está también de alguna manera la conciencia de aquel que lo lee. Piensen, por ejemplo, en los libros subrayados, en los libros anotados. ¿Quién no subraya, quién anota una frase en un libro? Y cuando uno lee, por ejemplo, la Biblioteca Alejandra Pizarnik, que es algo que yo he hecho, pero cualquier otra biblioteca, y ve las marcas de subrayado, es ciertamente conmovedor, porque de alguna manera encuentra esos momentos en los cuales una persona, que puede ser
como en este caso una persona desconocida para mí, yo no la conocí, Alejandra Pizarnik, podía haberla conocido, pero no la conocí, o conocida, para el caso da lo mismo, uno encuentra esas marcas que impactaron en la conciencia de quien estaba leyendo, ¿sí? Entonces, primero, el conjunto de libros es ya, de alguna manera, algo a tener en cuenta en relación con esa intensidad que llamamos la vida. La vida es intensa porque deja marcas en el conjunto de la biblioteca. Pero en segundo término, porque es muy probable que esos libros hayan sido y tengan esas marcas y que por lo tanto remitan esos momentos en los cuales una persona se vio conmovida por algo que leyó. Y por lo tanto nosotros podemos leer ese momento de conmoción ante una frase que alguien escribió. Alguien escribió una frase, alguien la subrayó, significa esta frase me impactó, me conmovió, me dijo algo o la odié. Para el caso es lo mismo. Pero hay un momento ahí de intensidad que excede por completo, como decíamos, el valor semántico del libro como tal. Quiero decir que no va a aparecer nunca en una recensión crítica, en una revista académica, no se puede no plantear en una reseña algo que tenga que ver con esto. Con lo cual lo que hay que hacer es esa experiencia que permite reponer ese conjunto, me parece, de valencias, ¿no? que remiten a una dimensión que es puramente intensa, ¿no? De pura intensidad y no de la extensión del significado. Fíjense, sí, pero espérate, espérame si no me olvido. En relación con eso yo les había dicho, entonces el libro se reproduce a través de la lectura, con lo cual uno diría también que hay una lógica, si quieren, del contagio, el libro nos contagia, ¿no? Roland Barthes, que lo dijo todo sobre todo, y siempre tuvo razón, así que no se equivocó nunca, cuando hablaba de esta forma en la cual yo aparezco en el libro que estoy leyendo, llamaba biografemas a esas unidades. Los biografemas son esas unidades que ligan una experiencia, la experiencia de quien escribe con la experiencia de quien está leyendo. Roland Barthes llamaba biografemas a esa forma, digamos, de conjunción entre dos conciencias a propósito de un libro. Esto fue muy importante para Roland Barthes al punto que en uno de sus textos más importantes, metodológicamente más importantes, SZ, toda su obsesión es por rastrear en un texto determinado, el texto que está leyendo en ese momento es el Sarracín de Balzac, la voz del lector. En qué momento una frase que está escrita por Balzac, sin embargo, no se corresponde ni con la conciencia de Balzac, ni con la conciencia del personaje que Balzac está describiendo, sino con otra conciencia que es la conciencia del lector. Él dice, ¿quién puede sostener esta frase? Solamente el lector. Pero en fin, cerrando esto, entonces el libro de alguna manera tiene una fuerza metonímica, una potencia metonímica. Los libros tienen esa potencia metonímica, las bibliotecas tienen esa potencia metonímica, el sentido se desplaza, por lo tanto, de esa serie que los libros forman a las personas que los han leído. ¿Quién quería hablar o quién estaba hablando? Y yo interrumpí. No, lo que pasa es que estaba pensando si la reproducción de los libros no se puede pensar también desde lo que genera, ¿no? Porque uno desde que empieza a ver el video, yo aprecié mucho que había bastante arte en todo y era una búsqueda. Ya vamos a llegar al arte, no nos adelantemos que vamos a llegar al arte, que bueno, es la peor pesadilla del mundo contemporáneo. Pero yo digo... Pero déjame, no, Alejandra, espera, ya vamos a llegar. Ahora cuando lleguemos te devuelvo la palabra. No es por interrumpir o no, tenés... no, lo que yo estaba pensando pero es no nos si anticipemos se puede producir un libro mientras uno está apreciando todo, si puede generarse un nuevo libro, producirse a partir de lo que uno ve, a eso me refería. Bueno, son los libros que, para seguir con Roland Barthes, que Roland Barthes llamaba escribibles, ¿no? Hay libros sencillamente legibles, libros que me dan placer de leer, y libros que son escribibles, libros que efectivamente incitan a la escritura. No sé si es el caso de alguno de estos que estamos considerando, pero independientemente de eso, a propósito de esto que decíamos, las marcas de lectura, el modo en que se leen los libros y qué dicen eso de una conciencia, ¿no? En la pregunta 8 que yo les hice. En el libro de la Biblioteca Roja se lee esta declaración de Eduardo Alzogaray, que es el padre de uno de los chicos que participa de la excavación.
es decir, el que te roba los libros. Hay un trabajo de Marx que se llama Sobre el modo de producción asiático. Es una propuesta de análisis, de reflexionar sobre las sociedades del mundo antiguo asiático del Oriente, y en ese momento nosotros lo teníamos muy presente para poder analizar con esas categorías a América, particularmente los aztecas y los incas. Era una propuesta ideológica a su vez muy perseguida por el estalinismo, porque Trotsky había utilizado ese material para criticarlo a Stalin. Entonces, a nosotros nos parecía muy importante. Sigue siendo importante esta propuesta. ¿Reconocen algo de esa propuesta? ¿Hemos hablado nosotros de esa propuesta? ¿Hablado? ¿Hemos introducido el tema en algún otro momento? Es tema parcial esto, ¿eh? Ya estamos entrando en modo de terrorismo evaluador. Recuerda que cuando vimos precisamente la cuestión de los mundos y los mundillos, introdujimos esa perspectiva marxiana para nosotros insultante, ¿no? De considerar, y es exactamente el mismo texto que están citando acá como un texto muy importante. Es decir, que en la década del 70, los militantes de izquierda eran capaces de pensar en los términos de ese Marx, digo, Marx tampoco es homogéneo, de ese Marx, que es el Marx de la destrucción, el Marx de la aniquilación, es decir, es un Marx completamente contrario a precisamente la brevísima relación, ¿no? Es decir, aquel Marx que dice, bueno, hay que modernizar, por lo tanto, el capitalismo debe arrasar con las culturas precapitalistas, los incas, como dice este señor Dardo en este testimonio, para poder llegar finalmente a un Estado que permita la revolución, ¿no? Nosotros hemos visto que de la mano de Say, que Say es muy crítico de esta perspectiva, porque es una perspectiva que básicamente aniquila lo viviente, ¿sí? Es decir, no le importa tanto la vida, no le importan los seres humanos, no le importa, por lo tanto, las subjetividades singulares, sino que lo que importa es esa luz radiante del espíritu absoluto que va camino hacia, no se sabe muy bien qué, porque si finalmente uno va destruyendo, que es la lógica que han leído también en Badiou, no queda absolutamente nada. Entonces, me parece que es interesante ver cómo efectivamente hay ahí un dato que está dado como un dato, si quieren, completamente marginal dentro de esta experiencia, pero que sobre el cual nosotros mismos habíamos estado hablando, ¿no? Y podríamos haber estado discutiendo si hubiéramos estado frente a frente, es decir, en un aula, es decir, como corresponde, precisamente para ver que ese modelo es un modelo que se come a sí mismo, un modelo que se devora a sí mismo, el modelo de la destrucción para poder construir, finalmente es un modelo de aniquilación, como decíamos, de lo viviente, un modelo donde la fantasía de exterminio es lo que predomina. ¿Quién pide la palabra? Bueno. Entonces esa marca no es tanto una marca, me parece, personal de lectura, o en todo caso sí lo es, pero nos interesa porque es una marca generacional de lectura, ¿sí? Entonces sabemos cómo ese juego de diferencia y repetición funciona, ¿no? En la década del 70 sí se leía, en la década del 70, nosotros vueltos a leer, lo que leemos ahí es otra cosa. Pierre Menard, autor del Quijote, si quieren, o cualquier cosa de esas, ¿sí? Es decir, la idea de la segunda vez lo que plantea es Mastuco ahí. No, lo que se plantea entonces ahí es un momento de repetición y diferencia. Si volvemos a leer el modo de producción asiático, el trabajo de Marx sobre el modo de producción asiático, en los Grundrisse creo que está eso, y lo que leemos ahora es otra cosa. Con lo cual vemos que el libro se reproduce, pero no para producir lo idéntico, que la lectura precisamente es un modo de reproducción del libro, que a diferencia del modo de reproducción mecánico que el libro tiene también y sobre el cual hubiéramos podido hablar benjaminianamente incluso, hay un modo de reproducción del libro que lo mismo no sale de lo mismo, sino que de lo mismo puede salir lo otro. Es decir, leyendo el mismo libro podemos llegar a un paisaje completamente diferente. ¿Se entiende esto? Bueno, la 9, me gusta la 9. A ver si la 9 me la pudieron hacer. Esta es bien de parcial.
O sea, esta pregunta no va a aparecer porque ya está dicha, pero esta pregunta tal como está formulada es claramente el tipo de preguntas que nosotros solemos hacer en los parciales. En el video se escucha la frase: leer un libro que no tiene información codificada es disponerse a caer en otro lugar, correr los contornos del mundo y quedar suspendidos un buen tiempo en esa caída. Suministrar 3 citas de las que, bueno, de las que suministradas no, de las que ustedes leyeron en las clases previas que hagan juego con esa afirmación. Díganme 3 citas que hayan leído en las clases que hagan juego con esta afirmación que acabo de leer. Pregunta típica de parcial, ¿no? Claudia, Marcela. Ya están hechas las preguntas de parcial, pero no, esta no está. Y nadie hizo la tarea, porque eso ya lo preguntaste. No hace la tarea, ya lo pregunté, pero bueno, nadie hace la tarea, son las madres que hacen las tareas. Tenemos que tener los padres en el modo también, para que los padres los vigilen y les hagan hacer la tarea. Vieron que ahora la pedagogía es de las madres y las padres. Daniel, quizás, o sea, yo lo asocio con esto que estaba en la clase 2, de esta idea de mundillos, o sea, que se hablaba todo el tiempo digamos, en el discurso de la globalización, citándote, decía, vivir, formas, esferas y pensar son expresiones diferentes para lo mismo. Entonces, perfecto. Pensar justamente esta idea, digamos, de decodificación, esto mismo que estábamos hablando, que quizás uno lee algo y va a tener otra codificación diferente de acuerdo al tiempo, espacio, circunstancia, mismo la propia lectura que estamos haciendo nosotros del siglo XX. En ese sentido de no tomarlo diacrónicamente, sincrónicamente, sino tomarlo diacrónicamente desde todas sus aristas. Sí, y sobre todo esta idea de correr los contornos del mundo, porque efectivamente el mundo no puede entenderse como un mundo cerrado sobre sí mismo, sino en la apertura, ¿no? Si ustedes buscan también van a encontrar citas sobre la apertura, sobre lo abierto, muchas, desde Rilke hasta, bueno, Heidegger, en fin, lo que quieran poner en relación con esto, pero que, por lo tanto, el exceso de codificación, de alguna manera, lo que hace es cerrar algo sobre sí mismo, es decir, impedir esa apertura, impedir caer en otro lugar, ¿sí? Entonces, leer el libro que no tiene información codificada es más bien disponerse a caer en ese otro lugar, un lugar desconocido. Es poder pensar lo impensable o lo impensado. Entonces, tienen, creo que suficientes citas que van en esa dirección como para poder jugar con esta. Sí, Carolina. Sí, y creo que también lo que decía la compañera anteriormente, esta idea de quizás leer 2 textos diferentes, o sea, lo que vemos en el video por un lado y lo que quizás imaginamos subjetivamente cada uno al leer la Biblioteca Roja. Esa idea de quizás que se revive más una memoria de alguna forma nostálgica, como vos lo decías, pero que en cierta forma quizás... en cierta forma yo creo que mi mirada o lo que yo interpreté es que es bastante objetiva, que ellos no intentan caer todo el tiempo en la nostalgia, sino pensar, digamos, la idea del libro a partir de esa transmisión de ideas de pensamiento. Y quizás pensar quizás el objeto como vivo, y quizás al verlo en el video o en este pequeño microdocumental que se hizo, quizás al ser más visual, simplemente nos vemos como el objeto, que obviamente lo vemos y lo recargamos de sentido a partir de las palabras, en ese sentido de decir, bueno, objeto viviente, porque si simplemente viéramos un fotograma, pensaríamos que, bueno, que es algo que se desentierra, que todavía no conocemos la historia de ese objeto. Sí, yo, en relación con lo que estás señalando, un poco por eso les había pedido, pero no es importante que lo hagan, es sencillamente para sostener esta frase que voy a decir ahora, lo cual es un poco... injusto que ustedes tengan que ver un video de 1 hora para que se pueda sostener una frase. Pero en el video es otro que se llama La Casa de los Libros Perdidos. Ese video, y me parece que en este punto uno puede a lo mejor precisar un poco lo que está señalando, ese video es muy sentimental, mientras que este no lo es. En el otro video la gente llora, se abrazan, ¿no? Hacen catarsis, es un video catártico, muy fuertemente. Mientras que acá lo que predomina es no la expresividad, sino más bien la esteticidad. Por eso decía recién, esperemos que ya vamos a llegar al arte, donde lo que se plantea básicamente es algo tan conceptual como en el otro caso,
digamos que apunta un poco hacia el mismo contenido, pero que está filtrado por la contención que brinda en este punto el formato estético. Esto es una experiencia estética, esto, como bien señalaba Ignacio, ha ganado una beca, es decir, está enmarcado en una serie de dispositivos que tienen que ver con, qué sé yo, con patrocinios estatales, pero también con políticas de la memoria, etcétera, etcétera, y por lo tanto se refugia en alguna manera en esos protocolos para guardar distancia, que es en algún punto lo que sucede por lo general en los libros que leemos, donde básicamente nunca vamos a leer. Si uno dice, la conciencia de quien escribió sobrevive, sí, de acuerdo, pero no porque quien escribió se haya dejado sus entrañas en el papel, ni mucho menos, no tenemos esa relación tan directa con la idea de escritura, sino porque en algún punto eso permite, ¿no?, establecer una distancia. Entonces, el juego de repetición y distancia, una vez más, es lo que quiero subrayar, que es lo que se da en esta experiencia que se llama la Biblioteca Roja. Y dijimos, eso se está garantizado por esta cuestión del arte, que tiene esto que estamos señalando, que tal vez sea positivo o en todo caso interesante de ser comentado, pero después tiene ese otro costado, que es la pregunta 10, que yo les hacía, o el comentario 10, la reflexión que les pedía que hicieran. Vieron que el arte es la peor porquería, ¿no? O sea, los artistas son los artistas, me refiero, los artistas, los que se llaman a sí mismos artistas, son gente por lo general bastante vil, que está tratando de ganar plata, dinero, ¿no? El otro día, ahora están con esta cosa de la autentificación digital de las obras de arte digitales y cosas por el estilo, y todo se mide por millones de dólares y cosas semejantes. O sea que es un lugar donde básicamente todo se ha convertido en mercancía. Al punto que cuando planteamos el programa, yo le digo a Claudia, mirá, le digo, me gustaría trabajar con esto, me dice, sí, yo tengo el libro. Me dice Claudia, pero es un libro largo, es un libro difícil de escanear, es un libro de arte, ¿no? Es un poco, esa es la concepción, es un libro de arte. Le digo, bueno, no tengas problema, yo le escribo a Gabriela Lack, la conozco, nos hemos quitado un par de veces y se lo pido. Gabriela Lack nunca me contestó, pero no me contestó como se me traspapeló el mail, sino que le dijo a un amigo en común por WhatsApp, un amigo común que tenemos, le dijo por WhatsApp que no me podía contestar porque su asistente no estaba trabajando por la pandemia. Perdón. O sea, que vos no me vas a contestar un mail porque tu asistente no está y yo tengo que esperar que vuelva tu asistente para que vos me contestes un mail. O sea, punto final para esa señorita o señora. El otro, Agustín Berti, que es amigo de Claudia Cosaco, por lo menos Claudia lo conoce mucho, que firma el libro. ¿Cómo no va a tener el libro? ¿Cómo no va a tener el PDF si es el autor? Se lo negó a Claudia, él dijo que no lo tenía. Sí, Claudia, está levantando la mano. Lo vas a querer defender. No sí, lo defiende. Me da la impresión de que por cómo me lo dijo, yo no tengo nada que ver con la editorial, como que hay un cortocircuito con ella, porque por la manera en que sonaba el WhatsApp o el mail, no me acuerdo qué era. Nada, yo tenía el libro, lo escaneé, punto. Y de por hecho, supuesto, ha resultado buenísimo para poder dárselos, porque obvio, de hecho... Y además nosotros lo queríamos para evitarnos el trabajo del escaneo, no porque, digo, estrechamente por una comodidad nuestra. Obviamente que el libro lo iban a tener, íbamos a darlo, íbamos a hablar de él y del acontecimiento, y si no del video, y ya está. Pero no, hay entonces una mistificación, este es el punto, ¿no? La idea de la mistificación de, no sé si te voy a pasar el PDF, porque si te paso el PDF, ¿cuál es el problema si me pasas el PDF? ¿Que perdés el derecho sobre la obra de arte? ¿Que no sabes en qué contexto vamos a hablar del asunto? O sea, ¿quiénes somos para que vos pienses qué es esto, la bailanta? Para que pienses que vamos a bastardear esta experiencia que ustedes hicieron. O sea, una cosa delirante que tiene que ver con la interferencia en este punto, si quieren, de algo que a mí digo, si queríamos darlo era porque nos parecía interesante, ¿no? Para discutir los temas que estamos hablando, archivo, anarchivo, memoria, posmemoria, la segunda vez, revisitar, qué hacer con el pasado, cómo operar, cómo intervenir en el presente a partir de materiales ya hechos, etcétera, etcétera. Todo esto que estamos diciendo es interesante, sin lugar a dudas. Entonces, viste, que una persona me niegue el PDF me parece como de una miserabilidad
¿no? Que está a la altura de lo que sucede, qué sé yo, en los grandes multinacionales que compran cuadros para poner en los bancos, ¿no? Es una cosa como de una asquerosidad que pocas veces he sufrido en carne propia. Bien, entonces... Ahí ellos actúan como guardianes del archivo, podríamos Sí, decir. pero sobre todo como guardianes de su propiedad, ¿no? Como diciendo, el sentido lo tengo que controlar yo. O sea, no doy a leer esto que no... O sea, si yo no puedo comprar el libro, lo compro, pero es un libro que no se puede comprar. Porque es un libro que es producto, ¿no? de esto, de una experiencia determinada, hecha en un contexto, deben haber hecho 100 ejemplares y no es que uno va y lo encarga por Mercado Libre, ¿no? Y te lo traen a tu casa. Digo, es otro tipo de... Entonces, si se trata de eso, es como si de pronto uno no pudiera acceder a los manuscritos qué sé yo, de Proust o de Kafka, porque alguien se los guarda para sí. Bueno, digo, ha sucedido, pero la idea es que eso no suceda. La idea es que efectivamente los materiales sobre los cuales uno quiere discutir sean accesibles y sobre todo que la persona que ha participado en la producción de determinados materiales sepa que, como decíamos, eso se reproduce solo cuando alguien lo lee. Y si no, no hay reproducción, si no, eso muere. Entonces, eso mismo que está diciendo el libro, eso mismo que está diciendo esa experiencia, tiene que haber repetición, esto tiene que verlo alguien, esto tiene que leerlo alguien, sin embargo parece clausurado por una paranoia a propósito de la propiedad del objeto y a propósito de la propiedad del sentido. Creo que básicamente les hice leer esto para poder hablar mal de Gabriel Alac. No. Daniel, es una pregunta, es una forma de control de la natalidad, decís vos, ¿no? Claro, bueno, no, sí, de control de la natalidad, pero sobre todo una forma de control, si querés, biopolítico, ¿no? En el sentido, ya que ellos trabajan con esa analogía, vamos a controlar la reproducción, es decir, vamos a controlar que el sentido quede encuadrado, que el sentido no se desmadre. Porque si lo lee todo el mundo y de cualquier manera y yo no participo, no, o sea, sí. Seguramente Gabriela Alac estaba muy dispuesta a que yo le haga una charla pública. Digo, pero la verdad, las charlas públicas yo las hago con Boris Groys, como señalaba René, porque Boris Groys vende, ¿no? Porque Gabriela Alac no vende, entonces a mí qué me importa. Digo, no, ¿a quién le sirve una charla pública con Gabriela Alac? Si ustedes la conocen, no le cuenten nada de todo esto, no le pasen el video. Bien, entonces, cuestión del libro y la vida, la reproducción del libro, la lectura como forma de reproducción del libro, el archivo, el anarchivo, la modernidad, la posmodernidad, la memoria, la posmemoria. Insisto, no es lo que nos importan las palabras, sino, en todo caso, las tensiones que evoca este vocabulario que estamos sosteniendo, ¿sí? ¿Qué quieren señalar en relación con esto? La última pregunta que yo les hacía es la ficha de investigación arqueológica y la lectura, ¿no? Argumentar sobre las distancias entre una cosa y la otra. ¿Qué es la distancia que puede haber entre la ficha de un libro en una biblioteca, la ficha de un objeto en un catálogo de documentos y la experiencia del documento en sí mismo? ¿No? En la ficha, bueno, les comparto la pantalla. Esto sí. En la ficha lo que vemos es una serie de predicados del objeto, ¿no? Que básicamente son sosos, que básicamente no dicen nada. Bolsa transparente, hilo azul de nylon doble, se puede observar dentro de la bolsa una tapa de libro oscura. Y el lugar donde fue localizado ese objeto. Bien, quiero decir, en este punto uno benjaminianamente puede también reflexionar sobre la distancia entre la signatura que un objeto tiene dentro de un archivo, la localización de un objeto dentro de un archivo y la experiencia que el objeto mismo guarda, ¿no? Una vez más, hay una distancia enorme entre la experiencia que uno puede encontrar en un objeto, como en este caso un libro o una carta, y la descripción que el archivo hace de esa carta, porque lo que hace el archivo en general con aquello que incluye es precisamente
quitarle toda intensidad, quitarle todo patetismo, quitarle toda temporalidad, de someterlo a un régimen clasificatorio, someterlo a una lógica arcóntica, someterlo a la ratio archivística. Con lo cual, en última instancia, si uno va a pensar cómo trabajar con los archivos, si eso es lo que vamos o cómo trabajar con lo ya escrito, lo ya hecho, lo ya dicho, y esto es algo que vamos a retomar precisamente a partir de Pound y de otros en la próxima reunión. Ustedes ya tienen esa clase como para ir pensando, y en todo caso leyendo los textos y viendo los materiales que ahí se indican. Si uno va a hacer eso, lo que tiene que ver en todo caso es qué significa esa segunda vez, esa reproducción que va a significar una determinada lectura, en qué dirección va a llevar el sentido o de qué manera va a relacionar esa serie de sentidos que están en ese documento, en ese material, con una serie de sentidos que es completamente exterior a ese material. Antes dijimos 1975, a propósito de la biblioteca roja. Yo les preguntaba esto porque era muy probable que ustedes pensaran que era la dictadura, ¿no? Muy rápidamente, si no leen el texto. Y es lo mismo que sucede con una novela que nosotros hemos dado varias veces, creo, Claudia, ¿no? El beso de la mujer araña, le hemos dado varias veces. Puig seguro, pero no me acordaba si esa novela. Le hemos dado varias veces en el programa El beso de la mujer araña a Manuel Puig, porque es una de las grandes novelas del siglo XX. La casualidad quiso que haya sido escrita por una persona que nació en la Pampa húmeda, pero es una de las grandes novelas del siglo XX. Y muchas veces El beso de la mujer araña, ¿ustedes la leyeron? ¿No la leyeron? Bueno, lean, es una de las grandes novelas del siglo XX. El beso de la mujer araña muchas veces se presupone que habla cuyo contexto es la dictadura, mientras que no, también El beso de la mujer araña sitúa sus acontecimientos en 1975. Y esto no sé para qué lo estaba diciendo para... Lo dijiste porque uno podría suponer que es el 76. No, las lecturas. En ese texto, La beso de la mujer araña, como ustedes recordarán, están en una celda juntos, dos personas que participan de dos mundillos radicalmente distintos. Uno es Valentín, un militante de izquierda, miembro de una célula política guerrillera que está en la clandestinidad, y Molinita, que es un peluquero que ha sido condenado por corrupción de menores. Y Molina, bueno, habla de sí como toda loca en femenino. Molina siempre fue una loca en las lecturas que hemos hecho, que todo el mundo ha hecho del beso de la mujer araña. Hasta que hace un par de años, cuando dábamos el beso de la mujer araña, aparecían alumnos y alumnas que decían, no, pero Molina es una mujer trans. Perdón, no. Sí, es una mujer trans. Y la verdad es que eso es lo interesante del texto, que el texto se reproduce porque establece diferencias a medida que es leído, ¿sí? No tenemos ninguna posición dogmática como para rechazar la lectura de Molina es una mujer trans. Quiero decir, ¿por qué? Porque ahí lo que uno ve es que la serie de sentidos que nace del texto se encuentra con una serie de sentidos completamente exterior al texto, que es la de un tiempo muy futuro, un tiempo muy alejado del momento de escritura del texto. A lo mejor Puig no pensó en eso, a lo mejor en la época eso no estaba planteado como siquiera como posibilidad, pero en el momento de la lectura, en el momento que el texto se vuelve a producir, se reproduce, ese texto se produce con un sentido nuevo, con un sentido diferente, en otra dirección que a lo mejor, puede violentar las experiencias de lectura de las personas que no teníamos esa misma experiencia, pero que es una experiencia igualmente legítima. Entonces, ese volver a leer, ese volver a repetir una experiencia, no necesariamente significa aprender el mismo significado, el mismo sentido. Y lo vemos claramente en estas dos experiencias. El beso de la mujer araña, por un lado, en la lectura que les contaba, pero también en la referencia a ese
texto de Marx tan importante en la década del 70 y tan importante para esta persona y que nosotros leímos en un lugar completamente distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implicaba cosas muy distintas a propósito de la vida, a propósito de lo viviente. Entonces, vamos a seguir con la segunda vez. Hay una persona que levanta la mano, dice... Hola, sí, profe. No me un pequeño detalle muy marginal, pero que me parece interesante es que Molina no es peluquera, es vidrierista, arma Vidrierista, tenés vidrieros. razón, tenés razón. Y Tenés también razón. lo podemos, pero también lo podemos pensar como esto de que no leemos dos veces el mismo libro, ¿no? A mí me ha pasado muchísimas veces volver a un libro y corregir la idea que me había quedado en la memoria de ese libro. Sí, Es sí, un efecto totalmente. frecuente. Sí, pero quiero decir, es cierto que uno puede encontrar, y de hecho, cada vez que releemos cosas, porque nosotros tenemos que releerlas, porque no es posible volver a dar, qué sé yo, en busca del tiempo perdido con la lectura que uno hizo hace 20 años, tiene que releerlo, va a encontrar cosas nuevas. ¿Pero por qué? Porque uno tampoco es el mismo. Uno ya ha cambiado, uno ya está en otro lugar, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo antes. No es lo mismo la lectura 2008 que la lectura 2021. Y yo no soy el mismo. En 2008, el lector de 2008 no es el mismo que el lector de 2001. ¿Sí? Y lo que señalaba de todos modos es algo que yo no noté, que notaron alumnos y alumnas muy jóvenes, ¿no? Desde una experiencia de mundo, o si quieren, desde un mundillo, donde las cosas se procesan de una manera diferente. Entonces, digo, la idea o la riqueza del asunto es sobre todo ser capaz de escuchar esas diferencias, ¿no? Y no la pura repetición, no leer siempre exactamente lo que hay que leer, no leer siempre lo mismo, porque bueno, ese mandato, de alguna manera, es un mandato que funciona en relación con determinados aspectos de la lectura, como por ejemplo el cumplimiento de la ley, pero no en relación con otros aspectos de la lectura, como es, por ejemplo, el despliegue de los sentidos que en un texto haya, ¿no? Bien, ¿qué más? Sí, yo titubeaba con lo de peluquera, pero ahí caí en el estereotipo. O sea, me preocupa sobre todo por la cuestión ideológica del asunto, pero gracias por notarlo. Pero la cuestión ideológica es súper importante, no sé, a mí me da por pensarlo en relación con la vida de Puig, porque sobre todo el personaje del muchacho que es guerrillero, me parece que está construido con un conocimiento de causa que hasta donde yo sé, en la vida de Puig no me imagino de dónde pudo haberlo sacado, lo tengo como una persona muy apolítica. Pero lo sabemos. Amigos. Es lo que me imaginé, Entrevistas, o sea, prácticamente todas las novelas de Puig suponen un archivo, y de hecho, bueno, los archivos Puig incluyen esos materiales. Él hacía entrevistas para ver cómo hablaban los militantes. Sí, todo eso está. O sea, no es ningún secreto, ningún misterio, o sea, no podemos atendernos en eso, pero ahí también se ve cómo hay una relación, ¿no? con esa palabra que en algún momento, que de algún modo constituye el horizonte de aquello que puede ser dicho, y que el escritor que quiere reproducirlo, releerlo, rehacerlo, tiene que de alguna manera recurrir y decir, bueno, a ver, ¿cómo habla esta gente? Pozzi en Puis Angelical es uno de los casos donde también hubo una investigación muy importante por parte de Manuel Puig, bueno, de hecho, qué sé yo, para no hablar de Sangre y Amor Correspondido, que es toda una novela transcripta a partir de grabaciones, ¿no? Quiero decir, o sea, eso está, en el archivo Puig está todo eso. Y agrego algo, Pozzi se parece, uno lee y parece estar escuchando a una persona real de aquella época, es clarísimo, digamos, sí. Es exacto, o sea, es como casi sin mediación el discurso. Sí. Más incluso que Valentín, o parecido, pero Pozzi es como más dogmático todavía. Literalmente. Bien. ¿Algo más entonces? ¿Leyeron los textos? Bonifacio, Foucault, son textos hermosos, pero bueno, el de Foucault me parece que tal vez tenga alguna complejidad, pero tampoco tanta porque es una conferencia, pero tienen dudas sobre el texto de Foucault, plantéenlas, háganlo, la idea es que pregunten lo que quieran.
Decías, Laura, perdóname que te interrumpí. Hola, yo tengo una pregunta, pero es relacionada a lo que estábamos hablando recién de la Biblioteca Roja. No sé si se escucha. Se oye perfecto, Daniela. Ah, bueno, perfecto. Bien, yo quería preguntar si era correcto pensar esto de los libros en relación a la noción de testigo de Agamben. Este testigo que sobrevive, digamos que es testigo en la medida en que no puede sobrevivir al holocausto, que no sobrevivió, por ende es el mejor testigo. Pero acá me hace pensar cómo los libros, no sé si sobreviven, sino más bien como que resucitan en la medida que son desenterrados. Si se podía pensar también en relación con este texto de Agamben. ¿Puede ser? ¿Está mal? Bueno, o sea, como preguntas, tu pregunta ¿es correcto? Uno te dice, no, es incorrecto pensar eso, pero básicamente no hay corrección ni incorrección posible en relación con esto. Es interesante pensarlo así, es productivo pensarlo de ese modo, ¿no? Esas palabras me parece que son un poco más adecuadas para que la corrección y la incorrección, porque si no, era como, no podés pensar eso, es absurdo. Ahora bien, ¿entiende lo que está preguntando Daniela? ¿Entienden la referencia a Agamben sobre el testimonio en este caso? Agamben plantea la paradoja del testigo, que el testigo es aquel que habla de aquello, y es testigo por eso, porque ha sobrevivido, aquello que efectivamente no le sucedió a él mismo. Con lo cual hay una paradoja del testimonio que, bueno, a Agamben le encanta trabajar montado en paradoja, como es la paradoja de la soberanía, en fin, cosas que no hemos desarrollado más que hemos mencionado, pero que vamos a desarrollar un poquitito más adelante, cuando veamos precisamente este asunto a propósito de los poemas de Celan y de Ingeborg Bachmann. Agrego en todo caso, que Agamben está citando a Primo Levi, en realidad. Es Primo Levi el que dice que no es posible, a pesar de que él testimonia, bueno, y luego se suicida. Claro, habría como en ese punto una paradoja del testimonio que está retomando, como bien señala Claudia, gracias, de Primo Levi, que es uno de los insumos más importantes que tiene Agamben en relación con esto, que precisamente es la incompletud, por lo tanto, del testimonio. Siempre hay una relación de memoria que es incompleta, porque ciertamente aquel que puede contar el cuento es aquel que no lo vivió hasta sus últimas consecuencias. Entonces, esa es un poco la referencia que traía cuento Diana. No es el caso de... No, Daniela. No es el caso, me parece, de estas personas, porque estas personas fueron exiliados que sobreviven. Ahora bien, sí podemos plantearlo en términos de que efectivamente en este ejercicio de posmemoria ya no se trata de esa misma relación, ¿no?, de testigo de aquello que... Esos no son los testigos de aquello que pasó. No estuvieron en el momento en que los padres enterraron los libros, pero se convierten en alguna manera en artífices de ese ejercicio de posmemoria porque van a desenterrar los libros que los padres enterraron. ¿Se entiende? Entonces habría como una vuelta de tuerca que no es exactamente equivalente, me parece, a lo que plantea Agamben. Pero está bien pensar en relación con eso. ¿Por qué? Porque ellos son convocados, aquellos que efectivamente vivieron el exilio, que tuvieron que enterrar los libros, el caso del... Bueno, yo soy muy malo para los nombres, esta persona cuya palabra repuse, son convocados para que brinden testimonio, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, dónde enterraron, etc. Están ahí, están involucrados, pero lo importante de eso no es tanto la voz de ellos, que en este punto aparece sencillamente como en un segundo plano, sino me parece el ejercicio de cavar, como decíamos benjaminianamente, el ejercicio de remover la tierra de manera literal en este asunto, ¿no? en esta experiencia que estamos trabajando. Daniela, no sé si te contesté o tu pregunta Sí, era más sí, larga. no, sí, no, ya lo entendí. Pasa que cuando lo estaba leyendo me sonaba mucho esto No, de Agamben y también pensaba como, bueno, que si bien los libros, bueno, si bien los hijos no son los testigos directos, los libros de alguna manera son testigos de ese tiempo,
dan testimonio en la medida en que en su cuerpo, en su tapa, en sus hojas, uno ve el pasar del tiempo, ¿no? Y un poco quería Bueno, saber si se podía relacionar, pero ahora lo entiendo más. Gracias. está bien, pero estamos pensando que cuando se habla del testigo, no es el objeto no puede testimoniar, ¿no? El objeto, el que brinda testimonio es básicamente un sujeto singular. El que hizo la experiencia, el que vivió en la experiencia de los campos, en el caso de Primo Levi, el que vivió el exilio, en el caso de esto que estamos comentando, el que fue torturado en un campo de detención, el desaparecido. ¿Sí? Bien, entonces, con la segunda vez seguimos, porque me parece que ese es un nudo importante del programa que queremos, de los argumentos del programa que les hemos propuesto a ustedes, así que la semana próxima vamos a seguir entonces con esto, a partir ahora, como decíamos, de Pound y de otros materiales, porque bueno, obviamente una de las cosas que si pudieron ver la clase está muy presente es Histoire du Cinéma de Godard, por la cita que Godard hace de Pound. Detengo la grabación.